Hola, hoy estamos con José Luis Pecha Román, director de fotografía. Bienvenido, Pecha. Gracias. Bueno, explícame para ti qué es ser director de fotografía. Bueno, pues la verdad que es difícil responderte, porque para mí es muchísimas cosas, ¿no? Lo primero que siempre me viene a la mente, cuando yo estudié en la escuela de cine, yo recuerdo que teníamos un profesor, Jorge Herrero, que él nos dijo una cosa que a mí se me ha quedado grabada para toda la vida, y nos dijo que el director de fotografía era el más artista de los técnicos y el más técnico de los artistas. Y es algo, o sea, como que se me quedó grabado, porque yo así lo he sentido, ¿no? De hecho, hay directores de fotografía que tienen un perfil más técnico, otros tienen un perfil más artista, pero en cualquier caso necesitas de las dos cosas, ¿no? Y eso por un lado. O sea, por otro lado, un director de fotografía es el responsable último de la imagen, de la cosa audiovisual que has hecho, ¿no? O sea, una película, un videoclip, una serie. Y eso es como una definición muy teórica, ¿no? Pero a mí me gusta mucho siempre decir que eres como, o sea, en rodaje, digamos, eres como una de las dos grandes muletas que tiene el director, o sea, tal como yo lo entiendo, ¿no? El director en rodaje tiene dos grandes apoyos, que es su ayudante de dirección y el director de fotografía. Y realmente necesitamos, como directores de fotografía, meternos en la cabeza del director para tratar, o directora, perdón, por no utilizar el lenguaje inclusivo. Necesitamos meternos en la cabeza de él, de ella, porque nuestra obligación o sea, es realmente sacar el máximo, tanto tu interpretación que haces del guión, pero luego ponerte en los zapatos de la persona que dirige. O sea, yo creo que valemos más cuanto más sabemos hacer. O sea, que no se trata de llegar y solamente imponer tu manera de verlo, tu mirada, que efectivamente es muy valiosa. Porque yo además creo que cada director de fotografía, lógicamente, tiene una mirada diferente, y en función de cómo sea esa mirada de elaborada, es por lo que te van a llamar, ¿no? A mí me gusta mucho también decir que el trabajo del director de fotografía empieza imaginando. O sea, tú coges un guión y lo primero que haces es una lectura, tú solo, sin haber hablado todavía ni con el director ni nada, te pasan el guión, y tú haces ya una primera lectura donde tú generas ya una serie de imágenes, ¿no? Y ese proceso para mí es súper valioso, y trato de ser súper consciente de ese proceso. Tú cuando lees el guión imaginas, pero quizás adaptas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho utilizar la alegoría de que nosotros, los directores de fotografía, traducimos las ideas de los directores o de los guionistas, pero en realidad adaptas, ¿no? Más que traducir, haces una versión propia de la traducción artística, técnica. O sea, yo, tal como lo veo, es un primer ejercicio de imaginación pura y dura, es de elaboración de imágenes mentales, en el que ahí es donde realmente se nota todo tu bagaje, tu formación artística, tu preparación, tu experiencia, tus referencias, no solo profesional, sino incluso tu experiencia vital y tu manera de ver el mundo, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, defiendo mucho que el director de fotografía no ha de nutrirse solo de imágenes. O sea, para mí, por ejemplo, ha sido importantísimo a lo largo de mi vida leer novelas. Sí. O sea, yo siento que en mí eso ha fomentado muchísimo el elaborar imágenes mentales. ¿Y por qué le doy tanta importancia a esto? Porque esas imágenes van un poco en relación a cómo es tu mirada y a cómo es tu mundo. Y muchas veces nuestro trabajo, cuando llegas al set, es a través de todo el conocimiento técnico que tienes, es para llegar a esas imágenes que tú tienes. Claro, realmente para llegar a ese conocimiento creativo, porque también es un conocimiento. Entonces, hablando un poco de la figura del director de fotografía, que al final es una figura que conoce muy bien el lenguaje visual, pero en sí cinematográfico, ¿no? ¿Para ti qué es ser un director? Vamos a ver, es que esto lo tengo yo menos elaborado, porque claro, como solamente de momento he dirigido mi primera obra, este largometraje documental, La memoria escondida,
entonces tampoco tengo, no sé, sobre todo que yo, por encima de todo, soy director de fotografía y me siento director de fotografía. Entonces, yo puedo hablar de cómo me he sentido siendo director y también un poco todo circunscrito a cómo ha sido mi proyecto, que ha sido un proyecto muy independiente, incluso autofinanciado, ¿no? Pero para mí, básicamente, ser director no ha variado apenas en nada a ser director de fotografía. Tengo que, sinceramente, o sea, no he sentido que estuviera haciendo algo desconocido, me he sentido comodísimo. Es verdad que tienes que llegar a sitios a los que como director de fotografía ya no llegas, como por ejemplo pues a la elección de tus protagonistas, a trabajar directamente con ellos, ¿no? Pero de verdad que no he sentido estar haciendo algo distinto a lo que yo hacía. Piensa que como directores de fotografía llevamos colocando cámara, colocando luces, colocando la mirada, el punto de vista, armando puestas en escena con el director. Bueno, pues yo en mi caso ya 27 años, entonces... Y la historia 100. Sí, o sea, bueno, al final los primeros cineastas, ¿no? Quizá eran directores de fotografía, porque ese director de fotografía o cineasta que está detrás de la cámara, ¿no? Me refiero a los orígenes del cine, de repente un actor de ese grupo a los que está rodando se posiciona con él detrás de la cámara para ayudar y ahí emerge la figura del director, pero realmente esos primeros investigadores cinematográficos que los tenemos todos en la cabeza, ¿no? O sea, los Lumière, ¿no? Etcétera, eran directores de fotografía quizá, ¿no? Entonces, bueno, quizá la dirección es algo como muy simbiótico, ¿no? Con la dirección de fotografía. Yo creo que sí, y no en vano los directores de fotografía somos cinematógrafos. O sea, en Estados Unidos es el cinematographer, ¿no? Sí. Que realmente la dirección de fotografía es la cinematografía, claro. que es ni más ni menos, ¿no? Claro, que es la imagen en movimiento. Claro, lo que pasa que es verdad que de alguna manera y por un poco como la industria nos va colocando, al final estamos como muy relegados en un segundo plano detrás del director, pero yo que he tenido la ocasión de estar haciendo las dos cosas en mi documental, he hecho tanto la fotografía como la parte de dirección. Yo, honestamente, solo puedo hablar de mi experiencia, ¿vale? Pero para mí, dirigir ha sido muy fácil y, sin embargo, para mí hacer la fotografía exige una concentración, un respeto, un conocimiento técnico, un estar pactando con el director, con dirección de arte, con vestuario, con el resto de departamentos, el estar llegando entre todos a crear ese lenguaje que muchas veces estas personas lo ven de otra manera, entonces tú tienes que ir readaptando. O sea, quiero decir que todo eso me exige un proceso que es muchísimo más difícil del que me ha exigido como director. Esa ha sido mi experiencia, por lo menos al menos en este proyecto. Claro. Entonces, en ese sentido, yo quiero reivindicar una vez más la figura del director de fotografía. Pensemos que no en vano la claqueta va firmada por el director y el director de fotografía, es decir, en rigor el director de fotografía lleva un poco todo lo que es el aspecto visual y lo que es ya la dramaturgia, el trato con los actores y actrices y tal, pues lo lleva a dirección, pero realmente son como los dos aspectos del rodaje, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, o sea, para mí ha sido un viaje muy bonito, me ha salido solo, sin pensarlo, quizá también un poco porque lo he hecho desde la inconsciencia, ¿no? Claro. Lo he disfrutado muchísimo y no sé, pero... Claro, porque esto me lleva a preguntarte qué te ha llevado realmente a contar esta historia. Como directores de foto, yo creo que cuando nos interesa saltar a la producción, al guión, a la dirección, es porque la historia nos remueve mucho. Entonces, ¿a ti qué te ha llevado a hacer esto? Sí, efectivamente, y más en este caso que ha sido una cosa prácticamente autoproducida. Lo ha producido Lío Media, pero vaya, yo he sido también productor del proyecto, además de haberlo financiado, etcétera. Entonces te tiene que llevar, son muchas cosas, ¿no? Primero,
yo llevaba con ganas de dirigir algo, ya porque después de tantos años el trabajo codo a codo con los directores era un poco esa necesidad de ir un poquito más allá, ¿no? Porque al final somos contadores de historias, o sea, yo así me siento, como director de fotografía es a través de la cámara y la luz, es contar historias y contar emociones. Claro. Y llevaba... Perdona, ese poquito más allá, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es ese poquito más allá? Ese poquito más allá era ya el trabajo con actores y actrices, con las personas que se ponen delante de la cámara, sí. Sí, tenía como esas ganas ya generadas desde hacía bastante tiempo. Entonces, ¿a ti te interesa trabajar con actores y qué te remueve a ti como director de fotografía rodar La memoria escondida? Bueno, en el caso del documental La memoria escondida, yo llevaba ya bastante tiempo con ganas de hablar, de contar y de aportar algo sobre el colectivo LGTB, al cual yo pertenezco, y durante mucho tiempo no había terminado de darle forma, ¿no? Y bueno, pues poco a poco esa forma fue surgiendo a través del contacto mío con personas de la tercera edad, del colectivo, pues empiezo a ver la necesidad de hablar de ellos, porque yo tengo un poco una sensación de que con una aprobación bastante reciente de una serie de leyes que nos han hecho ciudadanos de primera, porque es que hasta hace nada éramos ciudadanos de segunda y no disfrutábamos de los mismos derechos que el resto de personas legales, ¿no? O sea, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario, que es como un gran disparadero, ¿no? Para la igualdad del colectivo y de la consecución de sus derechos, se produce en el 2005. La ley trans es súper reciente. Que además acaba de conseguir la mayoría de edad. Ya hay una generación de personas que votan que han vivido con la ley del matrimonio homosexual aprobada, ¿eh? Claro, efectivamente. Y sobre todo yo sentía que parece que ya, como nos han aprobado una serie de leyes, pues ya está, ¿qué más queréis, no? Y es como, bueno, esto ya que se trata de ya te he hecho ciudadano de primera y ya doy carpetazo a todo lo que ha ocurrido, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay una historia muy negra en este país, muy negra, muy lamentable, de persecución, de exilio, de internamiento en colonias agrícolas o campos de concentración, llámalo como quieras, en cárceles, en penales. Ha sido un hostigamiento brutal durante muchas décadas y yo siento que estas personas siguen vivas y que hay que hacerles un reconocimiento y hay que ponerles cara y ponerles voz y decirles, sobre todo a la gente muy joven que ha nacido ya con estos derechos adquiridos... Que quizás son los que más están olvidando. Claro, y hay que decirles que estas personas están ahí, están vivas y que gracias a que se partieron la cara, hoy podemos disfrutar de una mejor calidad de vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo, también tengo un poco la necesidad de escribir la memoria histórica del colectivo. Es decir, no es que la quiera escribir, pero sí de aportar algo, porque creo que en el tema de la memoria histórica lo interesante es que la escriban los propios protagonistas que lo vivieron en carne propia, porque si no la historia te la pueden falsear. Claro. Como te la cuenten otros, te la cuentan a su manera. Y creo que es muy importante que antes de que estas personas vayan desapareciendo, dejen testimonio y dejen registro de, por lo menos, su granito de arena de sus anécdotas, de sus experiencias de vida, de las cosas que a ellos les sucedieron. Y todo esto es lo que me movió. Por otro lado, a nivel formal, también tengo que decir que hubo un proceso, porque al principio no sabía muy bien cómo hacer la puesta en escena, ¿no?, del documental, cómo plantearlo, cómo narrarlo, ¿no? Recuerdo que bueno, las entrevistas que nos hacemos los directores de fotografía nosotros mismos, que colgamos luego en la página web de la EC, cuando nos gusta una película que ha hecho un colega nuestro, pues y le entrevistamos, claro. Recuerdo que Gris Jordana entrevistó a Óscar Durán a raíz de la película Sueño y silencio de Jaime Rosales, y yo no la había visto. Y me gustó tanto la entrevista que dije, hostia, me llamó muchísimo la atención y me busqué la película y me la vi. Y fue como una revelación, o sea, después de ver esa película de repente supe cómo quería hacer el documental. Y digo esto porque quien conozca la película y quien haya visto la película y haya visto mi documental dirá, es que alguien me cuente en qué se parecen.
Pero hubo un algo en la verdad que respiraba, en la austeridad, en las puestas en escena. Hubo algo que a mí me encendió una llama y de repente supe cómo quería contar mi documental. Sí, sí, de todas formas estás mencionando cosas muy concretas que pertenecen mogollón a la dirección, ¿no? Estabas como director en La memoria escondida, pero tú como director de foto pusiste la mentalidad, voy a fijarme en la puesta en escena, voy a fijarme en las respiraciones, ¿no? Voy a fijarme en la dramaturgia. Entonces, ¿y ese uso del blanco y negro, de dónde viene? ¿Del director o del director de fotografía? Creo que viene de los dos. Creo que viene de los dos, porque como director de fotografía me parecía muy interesante el ejercicio del blanco y negro, porque el blanco y negro, según cómo lo uses, te da un significado u otro, no tiene un solo significado, ¿no? Pero yo lo quería utilizar en el sentido de más expresionista, de desnudar la imagen de color y darle más valor a la palabra, ¿no? Y que la imagen también tuviera, digamos, en esa gama de grises y en ese blanco y ese negro, como que tuviera un contraste, no sé, quizá también me viene de cuando yo estudiaba en la universidad y hacía muchísima fotografía en blanco y negro, tenía mi propio laboratorio en el que revelaba y positivaba las fotografías en mi propia casa. Recuerdo esa emoción de sentir un positivado en el papel varitado, ¿no? Esa densidad de los negros, había algo en ese tipo de imágenes que me daba como una verdad y me acercaba un poco como a, no sé cómo explicarlo, como si me diera un tinte social a las cosas. Sí, bueno, a tu forma, estabas hablando de la forma de escribir, que dices, no es escribir, pero sí estás escribiendo con imágenes, claro. Es tu forma de escribir, es tu tipo quizá de claro. caligrafía, no lo sé. Y luego como director pues también tenía claro que el camino que quería seguir en el documental era austeridad. También por una necesidad de producción, también por una cuestión de presupuesto, pero cuando la gente vea el documental lo observará no solo que no hay color, sino que tampoco hay música, tampoco hay... Es decir, es un documental muy desnudo, o sea, se prima mucho los silencios, se priman las respiraciones, la mirada... Y luego, por supuesto, la verdad de todo lo que están contando, ¿no? He intentado, además, en la medida en que he podido, que no sea para nada manipulador, ni que trate de inducir un tipo de pensamiento o de opinión en el espectador. He pretendido mostrar, ¿no? En ese sentido también los encuadres eran encuadres limpios, la cámara quieta, siempre frontal. De hecho, yo en este documental me he permitido hacer cosas como director de foto que en las series no me permito, ¿no? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, colocar a dos personas sentados en un sofá pegado a una pared blanca y la cámara frontal a ellos, sin ningún tipo de profundidad y todo con luz natural. Porque yo aquí necesitaba la verdad por encima de todo, porque no había dinero, pero sí había mucha verdad y muchas historias que contar. Claro. No sé si te suena el documental Brainwash de Menkes, pues en este documental habla mucho de cómo la mirada del director de fotografía afecta al discurso del proyecto. Y esto que estás comentando de que solo has querido a ellos frontales con el fondo blanco y tal, es un tipo de discurso, ¿no? Y es un discurso, yo creo, también como muy concreto y muy directo. Puede ser. Muy directo. Para mí, quizá... la cineasta que más me gusta de toda la historia del cine, si tengo que decir una persona, es Agnès Varda. Y Agnès Varda iba a ella con su cámara, era ella, su mirada, su punto. No había o sea, ella era su directora de fotografía, ¿no? en muchos de sus proyectos. Claro. Y porque efectivamente introduces una mirada y un punto de vista y al final además como todo es político también, ¿no? Porque como bien decía Truffaut, o sea, todo es político en el sentido de la Nouvelle Vague, como decía Truffaut, si tú no te ocupas de la política se ocupará de ti. En ese sentido también es verdad que ha quedado un documental muy político, pero no porque le quiera hacer la campaña electoral a nadie, ni a ningún partido, todo es política, sino porque, claro, hay una toma de posición muy firme y una defensa de una serie de derechos muy firme, sin ningún tipo de duda, y claro, exige
posicionarte claramente. Claro. Y bueno, pues si toca hacerlo, toca hacerlo. Pero al igual que te posicionas narrativamente, esto lo comentaba por ejemplo en la entrevista con Raquel Fernández Núñez, tu posición formal también dice mucho de ese discurso, ¿no? No es lo mismo hacer ese plano cerca, ¿no? Para que tengamos un primer plano de la mirada, que no nos distraiga el fondo porque no nos interesa la profundidad de campo, que hacer un encuadre pues un poco más amplio de plano medio largo, y si además con Raquel comentábamos si es una mujer, se incluye el escote o no se incluye, en fin, este tipo de cosas que aporta también narrativamente al discurso, ¿no? No es solo lo que está escrito en un papel en el guión, sino que los directores de foto al final construimos lenguaje mediante imágenes, y yo creo que eso es muy potente en tu documental. Pues. Sí, y además conecta a que realmente era un poco lo que yo te decía, o como yo veo lo que es un rodaje convencional, ¿no? Y es que al final el director y el director de fotografía realmente es como un cuerpo con dos cabezas, realmente, ¿no? O sea, con dos hemisferios cerebrales, uno se ocupa más de la dramaturgia y otro de toda la parte visual, pero las dos cosas tienen que estar narrando lo mismo, o sea... Las dos cosas conforman el lenguaje cinematográfico. Conforman el lenguaje cinematográfico, o sea, y nosotros tenemos que manejar una narrativa visual y tenemos que ser conscientes de que colocar la cámara no es un acto solamente estético, de hecho si es solo estético mal vamos, sino tiene que ser ante todo un acto narrativo. Exactamente. La luz es narrativa. La luz es narrativa, el encuadre es narrativo. Yo me gusta más hablar primero de el encuadre es narrativo y luego la luz es narrativa, porque es que entiendo que todo empieza además en un encuadre, ¿no? Claro, y a partir de ahí ya trabajarle la luz para construir esa emoción, ¿no? Sí, sí. Esa emoción que además ya tiene que estar directamente escrita en el guión, es decir, que tampoco somos personas que tengamos que inventar nada, sino tenemos que saber leer los guiones y tenemos que saber traducir a través de imágenes toda la parte emotiva que te está contando ese guión. Exactamente. Bueno, adaptarlo. Nos quedamos con adaptar mejor que traducir. Sí, también. Sí. Y ya un poco por terminar, ¿te vas a atrever a seguir dirigiendo o vas a seguir con la dirección de fotografía en todos tus proyectos? Bueno, yo he sido y sigo siendo director de fotografía por encima de todo. Es la formación que tengo y es como me considero y es la profesión que yo elegí conscientemente, para la que me preparé y con la que soy feliz. Pero si puedo y tengo oportunidad, me gustaría dirigir cosas, sí. De hecho, bueno, estoy escribiendo ahora mismo un largometraje. Sí, sé que es un proceso muy largo, estoy ahora en la fase de tratamiento. Y realmente, bueno, es que lo tengo en la cabeza, lo veo, entonces siento que se va a materializar en algún momento y me gustaría dirigirlo. Pero bueno, estas cosas van despacio, o sea, si realmente logro hacerlo, ponte de aquí a 3 años, pues fantástico. Pues fantástico, y mientras tanto, desde luego, espero haber hecho proyectos como Dire de Foto, sí, claro. Estupendo. Bueno, Pecha, pues muchísimas gracias por venir esta tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias.